Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Esta semana es la quinta semana de Cuaresma. La pregunta que va a estar flotando en el ambiente es: ¿por qué condenaron a nuestro Señor? Efectivamente, durante esta quinta semana de Cuaresma, solamente nos falta una semana para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio nos presenta los motivos de su condena. Vamos a tener que poner especial atención porque en las lecturas de esta semana también tendremos la oportunidad de hacer reflexiones muy profundas sobre el misterio de Dios que envuelve a la persona de Jesús. Y en las lecturas también se evidenciará la identidad de Jesús como Dios y como hombre. Pero también se nos presentará un rotundo llamado a la conversión, justamente ahora que estamos en el cierre del Santo Camino Cuaresmal. Empezamos nuestras reflexiones. Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Esta es una escena sumamente sorprendente con la que vamos a volver al tema del perdón con este evangelio tan conocido, ¿no? El de la mujer adúltera. Fíjense, en el Antiguo Testamento no había más espacio para las mujeres que la exclusión, la denigración, la desconfianza. Inclusive esto es algo, bueno, por supuesto equivocado, pero tan presente inclusive en los libros sapienciales, como en Sirácides o Eclesiástico, ¿no? Pero qué diferente la actitud de Jesús. Qué enorme acogida la que Jesús le daba, por ejemplo, a la mujer que le lava los pies, la mujer prostituta que le lava los pies y le baña con perfume los pies a Jesús. O la mujer encorvada a la que Jesús la libra de esta pesada enfermedad. O aquella mujer considerada impura, o la samaritana, o la mujer fenicia a la que Jesús le ayuda a curar a su hija, o las madres del pueblo que son rechazadas, pero Jesús las acogía. Fíjense la maravillosa y la portentosa oportunidad de las mujeres que fueron las primeras en contemplar al Jesús resucitado. Y así podemos poner muchos ejemplos. Y podemos también asumir diversas posturas frente al pecado de los otros, ¿no? Ya Jesús nos ha dicho: no se fijen en la paja del ojo ajeno y no reparan en la viga que tienen en el ojo propio. Y esto es lo que está pasando con los fariseos y los saduceos. Solo se ocupan de los actos externos,
del pecado de los demás. Y esta mujer, que fue el señuelo para condenar a Jesús, porque no fue otra cosa. No pretendían que Jesús imparta justicia, obviamente que no, lo que querían hacer es ponerlo a prueba. ¿Para qué? Para que según lo que Jesús contestase, lo iban a condenar. Si él salvaba a la mujer, porque no aplicaba la ley, y si permitía que le apliquen la lapidación, es decir, la iban a apedrear hasta morir, también iba a ser motivo de cuestionamiento. Le traen a una mujer sorprendida en flagrante adulterio, lo que merecía una justa condena como manda la ley, efectivamente. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es la postura? ¿Los hechos externos importan en realidad? Claro, si nos ponemos a pensar de manera objetiva, el gran pecado es el adulterio. Y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2380 en adelante, ¿no? El 2380 y siguientes, nos hablan de las ofensas a la dignidad del matrimonio. Fíjate, sí, de hecho que sí, hay ahí la comisión de un gran pecado, sin duda alguna, pero vamos a revisar el 2840, por ejemplo, y dice lo siguiente. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento es el amor, así como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano o a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra y la dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Fíjate cómo Jesús nos permite descubrir el amor en el perdón al prójimo. Este Jesús que llega hasta el corazón de la mujer y ve su arrepentimiento y ve el deseo de ser perdonada y que no, obviamente no quiere ser condenada a muerte. Desea ser amada por un Dios de amor y de vida y así comenzar una vida nueva. Jesús lo dice claramente: yo no he venido a condenar al mundo, he venido a curar, a sanar, a perdonar, a acogernos a todos. Siempre que tengamos esa capacidad de querer volver como lo hizo el hijo pródigo que leíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Con cuánta comprensión y ternura Jesús le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado, entonces yo tampoco te condeno. La frase más importante viene ahora cuando le dice: anda, y en adelante no peques más. Aquí se nos está hablando clarísimamente ¿de qué? De la conversión. Jesús le abre un nuevo camino creado por la misericordia, pero siempre se va a requerir esta palabra importante: el compromiso. El propósito de enmienda, como le llamamos los cristianos a la etapa de la confesión en la que hacemos el propósito de no volver a pecar más. Por eso, tú y yo no debemos temer en pedir perdón a Jesús, porque Él es el que nos abre esta puerta a la vida nueva, a la vida eterna. Y porque nuestro Padre Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva para sí. Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy.
Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mis hermanos, en estas lecturas, como dijimos al principio de este programa, de quinta semana de Cuaresma, Jesús nos abre su corazón para que alcancemos a ver cuál es el sentido de su vida y de su misión. Y además nos va a ir dando una definición de sí mismo como una instrucción clara para todos aquellos que queremos seguirle. Y se nos manifiesta como la luz del mundo. Efectivamente, la mismísima persona de Jesús, sus enseñanzas, sus obras de vida, fueron y serán la luz que iluminará nuestra existencia para siempre. La luz para iluminar la gravísima oscuridad que se había extendido en ese momento sobre el pueblo elegido. Y hoy que leemos esta lectura también es luz para nosotros, porque nos muestra el rumbo que debe tomar nuestra actual situación, nuestra vida actual, ya que muchas veces caminamos sin saber hacia dónde vamos, ¿verdad? Y es muy fácil descubrir que el Evangelio es la ruta iluminada por la presencia de Jesús. Y esto nos lo dice con total autoridad por la relación que Jesús tiene con su Padre, que es de donde Él viene y ahora hacia donde se va a dirigir. Y nos enseña que ese es el camino que tiene que seguir nuestra vida ante cualquier circunstancia, cualquier contexto en el que nos encontremos, en cualquier entorno, con cualquier persona. Por eso debemos preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesús en una circunstancia como esta? ¿Qué haría Jesús en una situación semejante? El Evangelio pues será la guía para saber tú y yo exactamente lo que tenemos que hacer. Y en este momento es muy oportuno que en Cuaresma recordemos lo que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, dijo en las bodas de Caná. Juan, capítulo 2. La Virgen María dijo muy inspiradamente, haced lo que Él os diga. ¿Recuerdas? La segunda parte del mensaje de esta lectura de hoy no deja de ser igual de apasionante, igual de desafiante, porque nos toca a nosotros llevar esta luz de Jesús a través de la enseñanza de la palabra a nuestros hermanos. Vamos a revisar lo que dice el numeral 2466 del Catecismo de la Iglesia Católica. En Jesucristo, la verdad de Dios se manifestó en plenitud, lleno de gracia y de verdad, la luz del mundo. Dice Jesús, el que cree en Él no pertenece en las tinieblas. Por eso, el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad y la verdad que le hace libre. Él es la luz del mundo, la luz que santifica. Seguir a Jesús es vivir el espíritu de verdad.
que el Padre envía en su nombre y que conduce a la verdad completa. Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. El discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que nos hace libres. Como lo veremos ahora en una siguiente lectura del día miércoles. Dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón, os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Jesús nos sigue hablando de quienes ya estamos muy cerca, muy, muy cerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos leído que esa es la voluntad de Dios. Quiere que el mundo se salve a través del sacrificio de Jesús. Y esta, como se podrán dar cuenta, es una lectura que nos adelanta, incluso se nos habla de la cruz redentora. Cuando Jesús dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, haciendo alusión a la serpiente que levantaba Moisés para curar, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que yo hablo. Está la autoridad de Jesús para decirnos que la palabra que Él nos decía es la palabra misma de Dios. Insistimos, Jesucristo no ha venido a condenar, sino a salvar. Por eso la humanidad debe habituarse a hacer la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios que se transcribe, que se traslada tan fácilmente a partir del Evangelio, porque Jesús nos dice hoy: yo hago lo que a mi Padre le agrada. Y te pregunto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo que agrada más a Dios? ¿Lo que más nos agrada a nosotros? En ese uso artificial de la libertad, que no hay tal porque no estamos acostumbrados sino a hacer lo que nosotros queremos, y a eso le llamamos libertad. Y a eso le llamamos pecado. Y justamente es el pecado que esclaviza, ya que solo el amor a Dios nos libera. Por eso la humanidad debe tener fe. Juan dice en las primeras palabras de su evangelio, que lo escribe justamente para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta lectura nuevamente se nos dice que muchos acogieron la palabra de Dios, ¿no? Y qué oportuno que ya en esta última semana de Cuaresma estamos viviendo los días finales, tiempo privilegiado para entender el misterio de Jesús y quién es Jesús en el fondo, cuál fue su misión. Y descubriremos a la par
que la cruz no fue el final, sino la mayor muestra de su gloria. Y que a través de la cruz es como vino la redención, porque Jesús, siendo inocente y no mereciendo aquella muerte, se ofreció voluntariamente y fue exaltado, justamente porque fue voluntariamente al sacrificio. Este Viernes Santo lo podremos nuevamente contemplar. Podremos nuevamente mirar la cruz, mirar al Cristo crucificado, que es el símbolo de nuestra fe por el cual hemos sido salvados y redimidos. Y al mirar la crucifixión, podremos reconocer cuán grande fue el amor de Jesús por nosotros para liberarnos de toda esclavitud. Por eso, cuando este Viernes Santo miremos al crucificado, cuando sea levantado para ser adorado en la liturgia del Viernes Santo, en la adoración de la cruz, ¿verdad? Si no recuerdas este momento tan sublime de nuestra fe, te invito a que no te lo pierdas. Este Viernes Santo vamos a ver elevado a Cristo en la cruz y mirándolo se sanarán todas nuestras heridas, así como los israelitas se curaban al mirar la serpiente que levantaba Moisés. Sí lo hemos recordado en este programa, que Dios dijo a Moisés: quien mire la serpiente será curado. Por eso Jesús dice hoy día a sus enemigos: cuando ustedes hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces allí sabréis que yo soy. Quien no mire la cruz así con fe, morirá por sus propios pecados, porque no recibirá esa salvación. Recuerdo lo que el Santo Padre recomendaba y quisiera recordarles que decía: ¿cómo llevo yo la cruz? La cruz como cristiano, que todos tenemos una cruz en el pecho. ¿Y cómo la llevamos? ¿Como un recuerdo? ¿Como un signo? ¿Como un símbolo? ¿O cómo pienso, cómo me configuro al momento de santiguarme como cristiano? ¿Soy realmente consciente de lo que hago? ¿O es nada más que un mero símbolo de pertenencia a un grupo religioso X? ¿Hemos aprendido a llevar la cruz sobre los hombros? Santo Padre dice: lleva tu cruz allí, en los hombros, allí donde duele, donde hace daño. Que cada uno de nosotros hoy mire al crucifijo y contemple a este Dios que fue a la muerte por nosotros, para que nosotros no muramos a causa de nuestros pecados. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios.
Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Esta lectura es bien conocida porque es toda una revelación acerca de quién es Jesús y además las razones por las que vino. El Hijo de Dios es el enviado del Padre y vino para salvar al mundo, pero profundicemos un poquito más. ¿Qué significa la salvación y cómo la obtendremos? Y aquí Jesucristo nos lo dice claramente. Permanezcan en mi palabra. Si sois de la verdad, seréis discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Justamente por eso es que hacemos este humilde programa, para empezar a conocer la palabra. Un pequeño grano de arena. Y el Señor hará el resto con su Espíritu Santo. Claro, también hemos leído que los judíos muy orgullosos se sentían descendientes de Abraham y por lo tanto cuestionaban, recriminaban y preguntaban, ¿por qué no nos consideras libres? ¿Qué te pasa si nosotros somos fieles a la ley y somos descendientes de Abraham? No somos idólatras, somos hijos de Dios, somos libres, no somos esclavos. Pero Jesús hablaba de otro tipo de esclavitud, el pecado. Claro, el pecado, porque el que peca es esclavo, es un esclavo, pero contra el pecado está la liberación justamente que el Hijo del Hombre ha venido a darnos. Dice Jesús, ustedes se llaman hijos de Dios, pero no me aman. Y no están viendo la forma, y están viendo solamente la forma de matarme, porque no aceptan mi palabra, palabra que viene de la casa de mi Padre. Entonces es momento de cuestionarnos sobre la fe en Dios y cómo la fe en Dios nos va a permitir descubrir y practicar que somos sus hijos y que debemos vivir con coherencia. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? Y Jesús nos responderá clarísimamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, tienes que identificarte con el Hijo de Dios. Él es. Y yo te pregunto si tú quieres realmente ser discípulo suyo. En Semana Santa escucharemos lo que Jesús le dijo a Pilato. Para esto he venido yo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. ¿Está claro? La Pascua del Señor, es decir, el paso de la muerte a la vida, desde la esclavitud hacia la libertad, está también en conocer la verdad. Claro, Pilato se puso filosófico y preguntó qué es la verdad, ¿no? Y yo te lo voy a decir, la verdad es que Dios nos ama y que nos llama sus hijitos. ¿Y qué cosa es permanecer en su palabra? Bueno, ya lo sabes, cuando tienes un encuentro cotidiano con el Señor y lo tienes como Padre y le das el timón de tu vida, cuando dejas que Él y su divina providencia se encarguen de su vida, ahí estamos permaneciendo día a día, cotidianamente en la palabra de Dios. ¿Escuchaste lo que dijo Jesús? Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Esto me hace acordar cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Su palabra sustenta tus certezas. Su palabra sustenta tus convicciones, tus criterios, tus decisiones.
somos libres realmente de la esclavitud del pecado por la cruz de Cristo. Repasemos el Catecismo de la Iglesia Católica, 1733. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Fíjense qué importante es que cataloguemos muy bien lo que es la libertad, lo que es la esclavitud. Y vamos a sentir dentro del corazón el dolor de cómo Jesús se hizo esclavo por ti y por mí. Y en Jerusalén fue despojado de toda su libertad y se entregó a la muerte. Pero a la vez Jesús es fuente de la libertad más grande. Y ese es el misterio pascual. Ese es el amor de Dios para con la humanidad. Dijo Jesús a los judíos, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gastará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esta es una notoria declaración de la divinidad de Jesús y una señal de que ya estamos llegando a ese extremo de intimidad en el misterio pascual. Y también que este misterio pascual empieza a dar fecundidad a nuestra vida. Dice el Señor, el que es fiel a mi palabra, en singular. No dice a mis palabras, no, dice a mi palabra. O sea, a la palabra de Dios. El que es fiel a la palabra no morirá para siempre. Esta justamente es la nueva alianza, la vida eterna. Los fariseos, cuando no, se quedaban en lo literal, en lo superficial, y pensaban que él hablaba de sus palabras en plural y no era así. Por eso que ello permitió que no permitió que entendieran lo que era el significado de los términos vida eterna que Jesús venía manifestando. El Santo Padre nos recuerda que estos maestros de la ley no entendían ni la alegría, ni la promesa, ni la esperanza, ¿eh? A diferencia de nuestro padre Abraham, que fue capaz de alegrarse porque tuvo fe.
estos maestros, estos doctores de la ley, estos fariseos habían perdido la ley, dice el Santo Padre. Eran doctores de la ley, pero sin fe. Más aún, habían perdido la ley, no solo la fe, porque el centro de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Y entonces hoy cabe que nos preguntemos, ¿quiénes quieren ser del grupo de Jesús? Y si quieres responder afirmativamente a esta pregunta, lo primero que deberás hacer es acercarte a Dios para conocerlo más de cerca y luego así amarle. Conoce, mi hermano, conoce primero quién es este Dios. Conoce primero al que te ha creado. Conoce primero al que te llama a vivir una vida plena. Y luego de conocer, vas a amarlo. Pero aquí, para lograrlo, el verbo principal, el verbo rector, es guardar su ley, guardar su palabra. En este santo camino cuaresmal, Jesús nos plantea que somos sus discípulos. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Por eso que esta lectura es una exhortación a que guardemos y vivamos la luz de su palabra para no morir para siempre. Repito, esta es la nueva alianza, el camino de vida, el camino de entrega y de servicio por amor hacia los demás. Por eso dice la palabra que la muerte ya no tiene dominio sobre el hombre. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a Marta hace algunas semanas? Bueno, en otro ciclo litúrgico, ¿no? El ciclo A, me parece, se lee la resurrección de Lázaro. Y le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto, Marta? Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Las palabras de Jesús eran verdad y por ser verdad dividieron nuevamente a los judíos. Acabamos de escucharlo. Muchos creyeron. Otros, en cambio, querían apedrearle. Lo tienen como blasfemo y como reo de lapidación. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? ¿Cuál era la acusación principal, como decíamos al principio de este programa? Porque tú, siendo un hombre, te haces como Dios.
por ratos como que reconocían en Jesús algo diferente, porque hacía milagros, buenas obras. Pero Jesús, por Dios, no exageres, no te hagas pasar por Dios. ¿Cómo podría un ser humano hacerse pasar por Dios? Le preguntaba, es un blasfemo. Y Jesús les habla de sus obras, obras que lo acreditaban como Dios, que convalidaban su legítimo título de hijo de Dios, para poder señalar con autoridad, yo y el Padre somos uno, con lo que se hacía igual a Dios, ¿verdad? Y Jesús presenta todos estos argumentos en vano. Todo parece inútil. Es tan grande lo que Jesús intentaba decir que no podían entenderlo, porque como hemos visto en las bienaventuranzas y en las lecturas de esta cuaresma, solamente el mensaje del Evangelio lo pueden entender los pequeños, los sencillos, porque el reino de Dios está escondido para los sabios y entendidos, ¿no? Jesucristo morirá por decir la verdad sobre sí mismo, por ser coherente, por ser fiel a sí mismo y a su misión. Jesús será condenado por las autoridades judías por hablar en nombre de Dios. Está clarísimo que no comprendieron para nada su misión, ni su capacidad de amarnos hasta el extremo de dar su vida para redimir a toda la humanidad. Muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis mi palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaba, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Estamos escuchando cómo fue creciendo, avanzando el proceso judicial, por llamarlo de alguna manera, para condenar a Jesús, solo y únicamente porque hacía prodigios y muchos empezaron a creer en él y muchos empezaron a seguirle. El Sanedrín tenía miedo que los romanos destruyan el templo y la nación, o quizás pusieron esto como pretexto. Este proceso malévolo me hace acordar mucho a la forma como actúa en nosotros la tentación, porque siempre detrás de la tentación y detrás de toda idea mala está el diablo, que pretende destruir la misión de Jesús y empieza de a pocos, con pretextos, con engaños. ¿Sí?
La tentación en nosotros comienza de a pocos, como una idea, como un deseo que va creciendo y va contagiando a otros y al final justifica su accionar. Fíjate lo que dice Caifás: vosotros no entendéis ni una palabra. ¿Qué cosa había hecho Jesús? Solamente había, por ejemplo, vamos a poner un escenario, desde la resurrección de Lázaro, de quien ordenó quitar la losa, desatarle, dejarle marchar. Recordemos también el Génesis, que el pecado llegó al mundo por lo que hizo Adán, y con ese pecado también llegó la muerte. Es decir, todos tendrán que morir porque todos han pecado. Por eso, por culpa de un solo hombre, recibimos la condena de muerte. Ahora, en cambio, recibiremos el generoso amor de Dios, el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Recuerda, hermano, que en la Semana Santa vamos a ver cómo Jesús asume la culpa de todos y cómo nos va a liberar de la culpa y del castigo y nos va a liberar de la muerte, de dos muertes, de la muerte en vida y de la muerte eterna. Tenlo presente. Vamos a hacer nuestra oración final. Señor Jesús, te agradecemos porque a través de las lecturas de esta semana, tú nos has inspirado a tener un corazón como el tuyo, principalmente para que no condenemos a nadie, como la mujer sorprendida en adulterio. Igualmente, nos has enseñado que tú eres la luz del mundo, la luz que ilumina nuestro camino hacia la salvación, y una luz que nos ofreces a través de tu evangelio, enseñándonos a discernir la manera como debemos vivir según la voluntad de Dios nuestro Padre, a la luz de las enseñanzas de tu evangelio y así como tú lo hiciste, Señor. Te pedimos que seamos capaces de vivir en sintonía de amor con nuestro Padre y perseverar en este camino cuaresmal con la esperanza siempre puesta en ti, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras fragilidades que se nos presentan todos los días en el camino. Te pedimos, Señor, que nos acompañes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor nos acompañe durante toda esta semana y nos vemos pronto para celebrar el Domingo de Ramos y conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra Pascua, en nuestro trido pascual, glorioso y triunfante hacia la resurrección de nuestro Señor. Nos vemos pronto, mis hermanos, que Dios les bendiga.